Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Luis Martínez. Ya estamos por terminar los videos de programación en C Sharp, por ello es que en esta ocasión estaremos viendo los arreglos que se dividen en dos, en vectores y matrices. Vamos a ver un poco más acerca de esto. Los arreglos son un conjunto finito y ordenado de datos homogéneos, es decir, este conjunto de datos tiene un tamaño determinado o fijo y los datos son del mismo tipo. Por ejemplo, char, string, int, double, etc. Los arreglos se dividen en algunas categorías. Tenemos los vectores, que son arreglos de una sola dimensión, las matrices o la matriz, que son de dos dimensiones, y también las matrices o matriz multidimensional. Recibe el término de multidimensional puesto que se refiere a n dimensiones, es decir, tres o más dimensiones las que se gusten utilizar. Los vectores tienen la siguiente estructura: utilizan un tipo de dato del vector, entre corchetes, abriendo y cerrando el nombre del vector. Vamos a ver esto en código para que se te facilite más el estarme entendiendo en esta explicación. Así que abrimos Visual Studio y creamos un nuevo proyecto llamado arreglos. Lo utilizaremos con el lenguaje Visual C Sharp, aplicación de consola, y el nombre del proyecto se llamará arreglos. Esperamos a que cargue nuestro espacio de trabajo y empezamos a escribir código. Muy bien, voy a empezar a escribir la declaración del arreglo y te la voy a explicar en cuanto termine. El arreglo se llama calificaciones. Sí. Vamos a instanciarlo y vamos a darle las posiciones que queremos que tenga. En este caso quiero que tenga 5 posiciones. Muy bien. Los vectores tienen la siguiente estructura. Tienen el tipo de dato del vector. Después se indica que es un arreglo con los corchetes de abrir y cerrar. Los corchetes sirven para indicar eso, que es un arreglo. Posteriormente a eso tiene el nombre del vector o el identificador del vector. En este caso el identificador de mi vector o nombre es calificaciones. Después viene la creación del mismo con el operador igual y la palabra reservada new. Es esta parte. Para instanciar un objeto es que se usa esta palabra new. En este caso el objeto es el vector calificaciones y el número de elementos del vector también se le dice entre corchetes. Es decir, aquí estoy haciendo referencia a mi vector y le estoy indicando que quiero que tenga 5 elementos entre corchetes. Seguido de eso tenemos la asignación de elementos por posiciones, iniciando de la posición 0 en adelante. Para entender mejor esto, haremos lo siguiente. Vamos a hacer que nuestro arreglo tenga 5 posiciones ocupadas, es decir, que tendrá 5 elementos. En este caso serán calificaciones. Para esto asignaremos los elementos del vector de la siguiente manera. Vamos a utilizar el nombre del arreglo, ahí el nombre del arreglo calificaciones, entre corchetes, punto y coma. Voy a copiar esta estructura 5 veces para que veas por qué. 1, 2, 3, 4, 5. La forma de asignarle valores al arreglo es la siguiente. Necesito indicarle el nombre del arreglo o el nombre del vector al que estoy haciendo referencia, en este caso calificaciones, y entre corchetes le voy a asignar la posición que tiene ese valor. En este caso le voy a asignar la posición 0, la posición 1, 2, 3. El 3 debe ir dentro de los corchetes, eso que no se te vaya a pasar, y 4. Ahora, aquí recordemos que los vectores, al igual que las listas, se empiezan posicionando desde el índice 0. Ahora que tenemos el nombre del arreglo y la posición del elemento, vamos a decirle que es igual a un valor, por ejemplo en este caso 8. Voy a repetir el mismo valor para el vector, para el valor del elemento en el vector 8, en el elemento 2, en el elemento 3 y en el elemento 4. Y únicamente el elemento con la posición 1 quiero que valga un valor de 10. De esta forma es de la manera en que estaremos realizando asignaciones de valores o de elementos a el vector. En este caso voy a asignar un elemento más y le voy a cambiar el tamaño del vector de 5, lo voy a posicionar en 6. Entonces
hago referencia al vector calificaciones, le digo en qué posición del elemento voy a utilizar o dónde voy a guardar el valor, le digo, le asigno un valor, en este caso otro 10, doy un punto y coma. Ahora hay que hacer un ejercicio práctico o ejemplo práctico en el cual encontraremos el promedio de las 6 calificaciones. Por tanto, necesitamos declarar dos variables del tipo doble, ya que nuestro arreglo es del tipo doble, las cuales serán llamadas total y promedio y las vamos a crear con valores de 0. Entonces la variable doble se va a llamar la primera total, que es donde almacenaremos la suma del vector, y la variable promedio es donde obtendremos este valor de la suma de total del vector. Ahora, mientras tanto, ahora que ya tenemos las dos variables, debemos de crear un ciclo for que nos va a ayudar a recorrer el arreglo e ir sumando las calificaciones una por una para después obtener el promedio. Para esto voy a hacer lo siguiente, voy a empezar a crear mi ciclo for. Empiezo también con mi asignación int i es igual a 0, puesto que el vector o los arreglos parten de la posición 0 o del índice 0. Le voy a decir en este caso que mientras i sea menor que el tamaño total del vector, en este caso es 6, separo y digo que en cada vuelta haga un incremento de 1. Ahora, si esto es verdadero y mientras esté cumpliendo esta condición, quiero que a la variable total se le sea sumado el valor total que tiene, es decir, aquí total vale 0, es igual a 0 más el elemento del vector en la posición i, ya que la posición i está arrancando desde 0, nos daría esta posición, en la segunda vuelta nos daría la posición 1, aquí ya no sería 0 sino sería 1, por lo tanto este i estaría almacenando el valor 10, después el valor 8 y así sucesivamente. Entonces cada iteración se irá sumando y se irá incrementando esta variable total en la calificación que se tenga y se realizará la suma correspondiente. Después de que se vaya a realizar la suma, le voy a mandar un mensaje al usuario con console.greatline y lo que le voy a decir es la calificación es, y le voy a mostrar la calificación que se recorrió dentro del arreglo, para lo cual otra vez le voy a indicar el vector o arreglo calificaciones y le paso entre los corchetes el elemento i, ya que este es el que nos está permitiendo trabajar. Seguido de eso, fuera del ciclo for, voy a obtener el promedio. Entonces hago referencia a la variable promedio y le asigno el siguiente valor. Voy a dividir el total que tiene la suma entera de todas estas calificaciones y lo voy a dividir entre el número de elementos que tiene el arreglo, que en este caso son 6. Aquí yo me doy cuenta, son 6 elementos, ya que el 0 contaría como 1, 1 más 5 son 6. Ahora, quiero que también me muestre lo que es ya el valor de ese promedio, console.greatline. El promedio es dos puntos y le concatenamos lo que tenga la variable promedio. Después detenemos la ejecución del programa con console.readKey y echamos a andar nuestro programa. Damos en iniciar, esperamos a que compile y guarde nuestro programa y efectivamente aquí estamos obteniendo las calificaciones que tiene nuestro arreglo, ya que lo está recorriendo 0, después 1, después 2 y así sucesivamente. Como vemos, aquí nos está mostrando la calificación exacta que tiene: 8, 10, 8, 8, 10, son las cuales tenemos almacenadas en el arreglo, y el promedio de todas esas calificaciones es 8.66. Ahora recordemos que esa salida le podemos dar nosotros un formato utilizando el método toString. Por lo tanto le vamos a decir promedio.toString y le vamos a pasar entre comillas n2 para que nos muestre solo dos puntos decimales hacia la derecha. Volvemos a iniciar y ahí está funcionando nuestro programa exactamente como nosotros lo acabamos de indicar en el código. Ahí está.
Ahora, es posible que en alguna ocasión no conozcamos la longitud del arreglo, pero no te preocupes, los arreglos cuentan con algunos métodos y propiedades que nos dicen que podemos obtener de dos formas la longitud del arreglo. Una es la propiedad longLength y con el método longCount. El primero nos dice cuántos elementos hay y el segundo cuenta cuántos elementos hay. Esto podría pasar porque dejamos de alguna u otra forma que el usuario determine el tamaño del arreglo, es decir, nosotros no sabríamos la cantidad exacta de elementos que tiene el arreglo. En el ejemplo anterior, es decir, en este ejemplo, no hay ningún problema porque nosotros sabemos exactamente el tamaño del vector que acabamos de crear, puesto que aquí nosotros lo determinamos. Veamos cómo sería esto de obtener la longitud del vector. Aquí simplemente voy a hacer unas modificaciones muy sencillas a lo que es esta estructura de código que tenemos. Voy a, a- a cambiar este 6 y este 6 por uno por la propiedad longLength y el otro por el método longCount. Así que aquí en el ciclo for lo que voy a hacer es que en la condición le voy a decir que va a ejecutar todas estas líneas de código siempre que i sea menor que voy a hacer referencia al arreglo calificaciones y voy a utilizar un método del arreglo que es la propiedad longLength, perdón, la cual nos va a estar devolviendo la cantidad de elementos que tiene nuestro vector. Y voy a modificar también este 6, pero aquí voy a poner el método longCount, para lo cual debo hacer referencia al arreglo calificaciones. Con un punto busco su método y una vez que lo encuentre se llama longCount. Ahí está. Le paso sus paréntesis sin parámetros ya que es de la forma en que funciona, y entonces así de esta manera con calificaciones.longLength estamos obteniendo el, el valor total de elementos que tiene el arreglo, al igual que con el método longCount. Vamos a ejecutar esto y veamos que funciona exactamente igual. Como podemos ver, el comportamiento de nuestro programa es el mismo y no sufrió ninguna modificación, puesto que ese 6 fue sustituido por esto, mas sin embargo toda esa línea de código, todo este pedazo de línea de código equivale a un 6, ya que nos dice la cantidad de elementos que tiene el arreglo, al igual que este los cuenta y luego nos dice cuántos elementos tiene. Muy bien, pues ahora esta parte del promedio la obtenemos a partir de la suma de todas estas calificaciones y es dividida esa suma entre el número de elementos de estas calificaciones, que en este caso serían 6. Este lo obtenemos con la función del arreglo longCount, el cual nos retorna el tamaño del vector, y después simplemente imprimimos lo que es el resultado de esta operación aquí en esta línea. Es lo que estamos haciendo. Perdón, aquí obtenemos el promedio y aquí estamos imprimiendo el resultado de esa operación y le damos un formato de salida de este tipo N2 de una cadena. Debes saber también que existen diversas formas de crear vectores, entre los cuales se encuentran las siguientes. Hay tres formas diferentes, para lo cual voy a desactivar comentando todo este ejemplo que acabamos de crear. Puedes pausar el video si quieres copiar este código y tenerlo de referencia, y si no, puedes reproducir el video cuantas veces sea necesario. Voy a descomentar las líneas y abajo voy a empezar a escribir código de las maneras en que tú puedes crear vectores. Ahora voy a crear un vector de tipo int, le voy a llamar vector, le voy a decir que es igual a new int y el tamaño del vector. El vector en este caso vale 4. Es la forma en que lo acabamos de hacer anteriormente. Otra forma es la siguiente. Estos vectores los voy a crear de tipo entero y ahora le voy a decir que se llama vector2 y igual a new. También le voy a decir int. Ahora aquí dejaré los corchetes solos y le voy a pasar los valores de las posiciones que tiene entre dos llaves 1, 2, 3, 4, 5. Este valor de elementos es separado por comas,
Es decir, la posición 0 vale 1, la posición 1 vale 2 y así sucesivamente. Ahora, la tercera forma simplemente es decirle que voy a utilizar un vector o un arreglo. Le doy su nombre de vector 3, le digo que es igual y directamente entre las llaves con punto y coma termino la línea de código y directamente entre las llaves le indico que estoy poniendo ya los valores del elemento, es decir, ya no necesito utilizar el new int. Estas son las tres formas en las que tú puedes declarar un arreglo y utilizarlo de la forma en que lo necesites. El otro tipo de arreglos son las matrices o arreglos multidimensionales, los cuales se declaran de la siguiente forma. Una vez más, voy a comentar estas tres líneas de código para desactivarlas y no nos den problemas más adelante. Muy bien. Un arreglo multidimensional se declara de la siguiente forma. Ahorita te explico la estructura. Es muy sencilla. Ahorita te voy a decir por qué puse esa coma. Es muy parecida a la estructura anterior donde creamos el arreglo, simplemente que aquí donde indicamos el tamaño hay una diferencia con el anterior. Ahora, este arreglo se llama matriz y con la coma que está aquí indicamos la dimensión del arreglo. En este caso la coma indica que es de dimensión 2. Si necesitas un arreglo de 3 dimensiones debemos poner dos comas de la siguiente manera en vez de poner solo una coma. Así estaría, más sin embargo me marca que está mal delante porque estoy indicando yo que es de 2 dimensiones nada más. Ahora, el primer elemento de los corchetes en esta área indica la cantidad de filas, es decir, la cantidad de renglones que va a tener. Esta es una fila, esta es una fila y esta es otra fila. Ahora voy a mover esto un poquito más a la derecha para que entiendas. Aquí tendríamos dos filas, así de la siguiente manera. Aquí esta sería una fila y esta sería otra fila, serían dos filas, me faltaría una fila para completar las tres. Y el segundo elemento es la cantidad de columnas, es decir, la cantidad de columnas es esta, esta es una columna, esta es otra columna, tercera columna, cuarta columna y quinta columna. Es de la forma en que funciona este arreglo. Otra forma de declarar este arreglo y que yo considero la más conveniente, por lo cual te recomiendo que lo utilices, es la siguiente. Vuelvo a comentar esta línea de código para desactivarla y que no me dé problemas. Entonces voy a decirle int, le digo que es de dimensión 2 con la coma. Ya generé mi vector, mi arreglo, perdón. En este caso le llamo matriz y le digo igual a, abro y cierro los corchetes, pongo una coma, dentro de los corchetes doy un enter y ahora dentro de esos dos, dentro de mis dos llaves vuelvo a dar un enter. Dentro de ahí escribo dos llaves, una coma, doy un enter, dos llaves, una coma, dos llaves y listo. Aquí ya no es coma porque estoy finalizando. Esto, si te fijas, la única diferencia es que aquí estoy sustituyendo la referencia y la creación del objeto arreglo de esta forma. Aquí con esto le estoy diciendo que es de 3 dimensiones. Esto 3 y este 3 son lo que significa aquí, para lo cual aquí ya le voy a poner valores. Le voy a dar 1, 2, 3. Esa es la primer fila. La segunda fila es 4, 5, 6. La tercera fila es 7, 8, 9. Este arreglo, como ves, es de 3 dimensiones. Esta es la primera, la segunda y la tercera. Esta es la fila 1, la fila 2, la fila 3. Y está la columna 1, la columna 2 y la columna 3. Vamos a imprimir un elemento en esta matriz, la cual se hace de la siguiente manera. Voy a hacer referencia a la posición del elemento que quiero imprimir. En este caso voy a decirle console.writeLine y aquí hago referencia al arreglo matriz. Dentro de los corchetes le voy a pasar la fila en la que se encuentra, la cual es 1. Con la coma le voy a indicar ahora la columna en la que se encuentra. En la siguiente línea voy a detener la ejecución del programa de una forma muy sencilla con console.readKey.
Ahora, aquí lo que sucede es lo siguiente. Bueno, perdón, aquí vamos a ponerle también uno para que te sea más fácil. Nos debe de imprimir aquí el número 5, puesto que indica ese valor en la dimensión. Nos dice que en la fila 1, bueno, sí, nos va a imprimir el 5 por como está. Vamos a darle en iniciar y ahí lo tenemos. Te voy a explicar por qué. Esta es la posición 0, 1 y la posición 2. La posición 1, la posición 0, 1 y 2. La posición 0, 1 y 2. Ahora, yo lo que le estoy diciendo es que me imprima la posición va a utilizar aquí lo que es la fila 1. Esta es la fila, bueno, te lo voy a ilustrar aquí. Fila 0, aquí fila 1 y aquí fila 2. Esto es lo que está sucediendo. Con este primer número yo le digo la fila a la que quiero acceder, es decir, no voy a acceder ni a esta ni a esta, voy a acceder a esta fila. Después le digo que quiero acceder al valor de la columna 1. Voy a darle aquí un tab, dos tabs, para que lo veas más gráfico, dos tabs, dos tabulaciones. Lo único que estoy haciendo aquí es separar los elementos para mostrarte de una manera más gráfica cómo funciona. Aquí voy a dar otro tab y aquí esta sería la columna 0, esta sería la columna 1 y esta sería la columna 2. Como podemos ver, ahora sí, ya de esta forma ilustrada, es mucho más sencillo llegar a la conclusión de cuál es el valor que nos va a imprimir. Es como un plano cartesiano en el cual la coordenada 0 sería el 5. Entonces yo le estoy aquí diciendo que de la fila 1, que es esta, me imprima el valor que hay en la columna 1. Por lo tanto, la columna 1 es esta. Entonces 1 y 1 me representan el 5. Es por eso que cuando yo doy iniciar me imprime ese valor. Doy en iniciar y listo, me está imprimiendo ahí el valor 5. Si te fijas, es más complicado la manera en que accedemos a los valores cuando los arreglos son de varias dimensiones. Incluso imagínate el acceder a un arreglo de 3 dimensiones, ya se vuelve más complicado trabajar con este tipo de arreglos. Si los quieres recorrer todos, aquí la opción sería crear un ciclo for anidado. Ahora, los vectores debes saber que también tienen métodos de ordenación, al igual que las listas. Cuentan con el método sort y con el método reverse, pero debemos usar estos métodos haciendo referencia a la clase array. Vamos a usar el primer ejemplo que tenemos arriba para enseñarte cómo es que funcionan estos dos métodos. Voy a desactivar estas dos líneas comentándolas y voy a descomentar toda mi primera estructura. Esto lo voy a dejar más abajo, le voy a dar algunos enter para que no nos confundamos aquí. Entonces voy a descomentar este código quitando los comentarios y vamos a hacer unas pequeñas modificaciones. Aquí ya no necesito el promedio, bueno, más sin embargo lo voy a dejar. Lo que voy a hacer aquí es que en el ciclo for, bueno, sí, lo voy a dejar así ahorita, el ciclo for sin ordenar, y después del ciclo for voy a volver a realizar otra ordenación. Vamos a imprimir los elementos del arreglo tal y como se encuentran, así por defecto en esta posición, y después aquí voy a utilizar el método sort. Bueno, sí, vamos a eliminar estas variables de promedio, al igual que aquí y aquí, porque estas ahorita ya no me interesan, ya no me sirven para este ejemplo, puesto que lo que vamos a hacer es más sencillo. Aquí voy a ejecutarlo de esta manera para que veas cómo está funcionando. Lo único que hace es que me imprime las calificaciones tal y cual como las tengo yo aquí en el código: 8, 10, 3 8 y el último un 10.
Esta es la forma sin ordenar. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a copiar este ciclo for, lo voy a pegar abajo, pero antes de pegarlo abajo, lo que voy a poner es que voy a hacer referencia a la clase array, voy a utilizar el método sort y entre paréntesis le voy a pasar como parámetro el arreglo calificaciones que quiero que ordene. Entonces, una vez que lo ordenó, quiero que en este caso lo va a ordenar de mayor a menor, como son números, y vamos a dar un salto de línea con console.writeLine para que no se nos peguen los valores con los de arriba. Y ahora sí, aquí abajo voy a pegar el arreglo que tengo, el ciclo for que tengo arriba. Vamos a ejecutar para ver si sí ordenó los valores. Como puedes ver, la primera impresión de valores es la que está por defecto. Después le apliqué el método sort y ahora lo que hace es ordenar de menor a mayor los valores de los elementos del arreglo. Vemos que está funcionando. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí ya fueron ordenados los valores y ya se imprimieron de forma correcta. Ahora vamos a utilizar el otro método, el método reverse. Lo que hace es que ordena los valores al contrario o al revés de como lo hace el método sort. El método sort los ordena de menor a mayor, por lo tanto el método reverse los ordena de mayor a menor. Para esto vamos a aplicar el método reverse a nuestro vector y daremos un salto de línea como lo hicimos aquí. Voy a volver a copiar nuestro ciclo for con un control C. Ahora hago otra vez referencia a la clase array y utilizo el método ahora, el método reverse. Entre paréntesis, con punto y coma termino la instrucción y dentro de los paréntesis le voy a pasar el parámetro correspondiente que es mi vector calificaciones. Y listo. Ahora doy un salto de línea con console.writeLine, dejándolo vacío sin pasarle parámetros para que solo dé un salto de línea. Y voy a pegar nuevamente el ciclo for. Ahora lo que hace este ciclo for es que me imprime los valores tal cual como están aquí. Este otro ciclo for ahora los imprime de una manera ordenada, que fueron ordenados aquí de mayor a menor. Y ahora aquí en estas dos líneas se hace un salto de línea y se ordenan los valores de mayor a menor con el método reverse. Y aquí se van a imprimir esos valores ordenados de mayor a menor. Vamos a iniciar el programa para ver si sí está funcionando esto. Como podemos ver, esto está dando nuestros resultados. El primer ciclo for nos muestra los valores tal cual como están aquí. El segundo ya nos los muestra ordenados de menor a mayor con el método sort. Y el tercer ciclo for, como podemos ver, ahora nos los muestra ordenados de mayor a menor con el método reverse. Muy bien, creo que esto es lo más importante sobre los arreglos. Ya te pudiste dar tal vez una idea de cómo puedes utilizar estos arreglos. Y quiero decirte que aquí terminamos con los videos de programación en el lenguaje C#. Esto ha sido todo y espero que este material te haya sido de gran ayuda, que hayas aprendido lo necesario y comprendido los contenidos de los videos. Solo te quedan 2 videos por revisar donde estaremos viendo cómo tratar los errores, rupturas de código en tiempo real o mejor conocido como excepciones. Veremos cómo enfrentarnos a dichos errores, cómo manejarlos y cómo prevenirlos. También estaremos viendo la parte del debugger de Visual Studio, la cual considero yo, en base a mi experiencia como programador, es la herramienta más fuerte o más poderosa que este IDE nos proporciona. Te saludo, José Luis, y te felicito por haber llegado hasta acá viendo mis videos en los que te enseño a programar en C#. Enhorabuena y felicidades por tu paciencia y ganas de aprender a programar en este lenguaje de alto nivel. Nos vemos en los próximos 2 y últimos videos.